Bueno, buenos días a todos. Siendo casi las 9:10, vamos a tratar de empezar para este año, además tener un poco más de puntualidad, un poco por respeto a los presentadores y a los que están en el Zoom, que esperan hace rato ya. Hay muchos reencuentros y eso es muy lindo y volvemos a bienvenir esa cuestión de la presencialidad y de que estén acá en nuestra casa, y les agradezco especialmente a Emma Ponce de León y a Ilana Luxemburg por estar acá y por inaugurar el ciclo Parentalidades e inaugurar también un nuevo año de derivas científicas, que este año vamos a tener varios ciclos, como pasó el año pasado, varias actividades también, además de los ciclos, y vamos a tener también el desafío del Congreso en agosto. Ustedes quizás ya pudieron leer algo de la convocatoria, de la fundamentación, pero para nosotros es un gran desafío porque es un congreso justamente presencial después de la pandemia. Tuvimos el de creatividad que fue todo online. Entonces es una oportunidad para reencontrarnos y para aprovechar algo del aprendizaje de la pandemia en el sentido de lo difícil que es convocar a lo presencial y entonces hacer algo, como les decía el año pasado, más acotado, más ameno, menos cargado de actividades que son tan difíciles de seguir. Va a ser un congreso quizás menos expositivo y más participativo, en el que va a haber pocos paneles, pero sobre todo mucho espacio de trabajo entre nosotros, de intervenciones breves, pero que van a propiciar al intercambio, pero a un verdadero intercambio. Ahí va a estar la cocina de nuestro trabajo, ahondando en la temática. La temática es vivir en 2024 y después erotismo y subjetividades en mutación. Son título y subtítulo intercambiables y móviles, pero que hacen al espíritu de poder justamente pensar y repensar a la luz de lo que estamos viviendo en la actualidad y con el desafío que supone todo eso para nosotros como psicoanalistas. Así que bueno, esa es una invitación abierta. Y vamos ahora entonces al ciclo que nos compete, a parentalidades. Parentalidades dicho así justamente y en línea también con esto que decíamos del Congreso, pensando en algo que no está adscripto a madre, a padre, sino a algo del orden de lo móvil, de la función, de lo cambiante, y que justamente en ese sentido el trabajo de Emma resulta importante e inaugural, ¿no? Porque trabaja exactamente en ese filo y por eso queríamos abrir con ella. Vamos primero a rever el clip que quizás muchos habrán visto ya, pero así inauguramos el ciclo. Vos te quedás a cuidar a mamá. Mi madre siempre lo decía. Tarde o temprano algo malo va a suceder. Cuando pase, quiero tenerte cerca. Me hace inmensamente feliz. Ahí, saca una foto, dale. Nadie en este pueblo puede contar historias semejantes a la de tu familia. Nadie. Veo lo mejor y lo peor de su mamá y de mí en ustedes. Espíritu Santo, ya. No le has dicho que estás embarazada. Puta madre, ¿qué estás haciendo ahora? ¡Lo que se me sale de los huevos! ¿Qué es lo que más te preocupa? Que la vida no les resulte bien. Toute la vie, c'est vous aimer. Bueno, justamente para contarles brevemente, Vos te quedás a cuidar a mamá. empieza hoy con esta actividad
pero continúa el próximo viernes en el espacio de psicoanálisis clínico con una actividad en donde va a presentar el laboratorio de niños, que también ahora vamos a contar, está involucrado en la actividad de hoy. Esa actividad se llama Desafío en la clínica con niños en la actualidad. Y después se va a continuar con una actividad el viernes 22 de marzo, que es de Cineforo en el espacio Psicoanálisis e Hibridez, en donde vamos a contar con la presencia de Luis Vivó, que está por aquí, nuestro querido psicoanalista, y con también los comentarios de Carlos Cholo Gómez, que también está en el Zoom y lo saludamos especialmente, a propósito de la película Familia, a partir de la película Familia, digamos, como para discutir sobre el eje de parentalidades. Así que los invitamos a esa película, la pueden ver, está en Netflix, así que la pueden ir viendo. Bueno, y con respecto entonces a la actividad de hoy, decíamos, el punto de partida es el trabajo de Emma, que se llama Función Diferenciadora Parental, Matriz de la Alteridad y de la Diferencia Sexual. Emma para nosotros no necesita presentación, pero sí hay muchos amigos fuera de la casa, así que vamos a presentarla. Es psicoanalista de niños, adolescentes y adultos y psicoanalista de pareja. Doctora por la Universidad Complutense de Madrid, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, enlace por Uruguay en el Comité de Mujeres en Psicoanálisis de IPA, coeditora del libro Violencia, Género, Infancia, Sociedad, integra el Comité de Abuso Infantil de IPA, es fundadora y directora del Centro Interdisciplinario para Asistencia de Niños y Adolescentes, Clínica del Niño, Centro del Adolescente, en Montevideo. Ha investigado particularmente sobre interdisciplina en el trabajo clínico, tratamiento de niños con dificultades severas de simbolización, constitución psíquica, sexualidad femenina, parentalidad, maternidad adolescente, entre otros. Así que bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Emma. Bueno, yo quería contarles que este trabajo, como saben, está publicado en la revista de 2017. Nunca lo había presentado en la institución, había hecho algunas presentaciones previas en el exterior, como uno va armando las ideas hasta que llegó el momento de hacer la publicación. Y bueno, algunos colegas que han utilizado el artículo en facultad o en seminarios me han estimulado a presentarlo y bueno, creo que es importante esta instancia de intercambio en la institución, ¿no? Siempre creo que es muy rica sí, creo que es muy rica y que es necesaria, así que bueno, estoy contenta de poder traerlo aquí y debatirlo en este momento. Después, quería comentar alguna cosita. Ah, sí, que cuando surge elaborar un concepto, yo creo que, a ver, es porque nos parece útil para delimitar mejor o precisar mejor un foco, algo de la clínica, algún matiz. Y en ese sentido, bueno, lo que nos interesa es que sea útil, eso es muy personal, a algunos podrá parecerles más útil o no. De alguna manera también es lógico que se superpone en algunos momentos con algunos conceptos, pero bueno, la idea es ver en qué medida puede servir como para justamente delimitar algunos problemas del trabajo con padres. A mí me ha sido útil también en el trabajo individual con pacientes que traen sus problemas con la parentalidad, trabajar en esta línea y en un momento, bueno, surge como plantearlo como una función simbólica que está desde el origen de la relación con el hijo hasta, bueno, y durante todo su estructuración psíquica y que de alguna manera como continúa toda la vida, ¿no? Es algo que el niño debería internalizar y que el adulto y bueno, y también los padres cuando ejercen su función parental tener internalizada algo de este orden. Bueno, yo sé que muchos lo leyeron, pero hay mucha gente que no tiene tiempo a veces de leerlo o lo leyó hace tiempo, entonces no sabía si leerlo o no, pero al final me decidí, voy a leerlo, tal vez sintetice alguna parte. ¿Se escucha? Perdón. ¿Así? ¿Se escucha? Ah, está, perfecto. Bueno, ¿se escucha así?
Mi punto de partida para esta reflexión es la importancia de trabajar con los pacientes, especialmente en la relación padres-hijos, el aspecto narcisista de los vínculos. Aparece signado por la búsqueda de lo idéntico, lo especular, la negación de la separación y de las diferencias en múltiples planos, de los cuerpos, de los psiquismos, de las ideas, de los comportamientos, de lo generacional, y podemos seguir enumerando un abanico de planos que involucran semejanzas y diferencias. El registro y la incorporación de semejanzas y diferencias en la percepción del mundo conduce a las vicisitudes en el reconocimiento de lo que nos hace humanos. El plano de la identificación con el otro, con el semejante, pero también la alteridad, la noción de que el otro es otro. Esto abre una paradoja, la constitución del psiquismo propio, la emergencia del lenguaje y la cultura, tiene una doble cara de apropiación singular y única de lo que viene de un otro distinto. Y esto la marca en el empeño siempre escurridizo de la comunicación. Apuntalada en este doble andamio entre lo semejante y lo diferente, el reconocimiento de la alteridad es una tarea dolorosa y compleja que comienza con el nacimiento y plantea dificultades a lo largo de toda la vida. Este tema se vuelve especialmente importante en la sociedad contemporánea, que se debate entre intentos de borrar las identidades culturales a través del consumo masificado y global y la proliferación de ideologías que aspiran a destruir lo diferente, lo extranjero, lo ajeno, encubiertas en discursos religiosos o políticos como emergentes socioculturales de una profunda intolerancia a las diferencias de todo tipo. No es difícil advertir en esto una circularidad que se retroalimenta. Unos pondrán la causa donde otros ponen las consecuencias. De todos modos, podemos afirmar que hay un nivel de determinación social que empuja a los individuos al rechazo a lo diferente, ofreciendo la seguridad, la armonía y el confort que brinda la pertenencia a un determinado grupo bajo el atractor de la comunión social sin fisuras. ¿De qué forma se conjuga en el nivel social y el individual? Excede el objetivo de este texto. Simplemente señalamos cuán intrincados están. Cuando se fragiliza el equilibrio narcisista en el individuo o los grupos, un camino frecuente es el despliegue del odio, buscando arrasar todo lo que cuestione las bases identitarias frágilmente armadas, carentes de las necesarias inscripciones de la heterogeneidad del mundo y de los otros, portadoras de un pensamiento único que no da cabida a la diversidad y a su inclusión. Las transacciones sociales creativas solo pueden emerger de la confrontación con la complejidad de lo diverso y la capacidad de renuncia a ciertas metas del narcisismo individual. Es por ello que en el ámbito del consultorio, el trabajo analítico de construcción de diferencias, que pivotea siempre entre lo intrapsíquico y los vínculos, tiene un carácter ético. Exige un trabajo psíquico del analista en su posicionamiento frente a lo diverso del paciente, de los propios prejuicios ideológicos, para dar lugar a una alteridad que se funda en una tensión dinámica entre la capacidad de identificación y el respeto a lo diferente del otro, entre las tendencias libidinales y el odio al prójimo. Aquí voy a leer una nota al pie porque me parece que es una cita de Freud que no tiene desperdicio, del proyecto de psicología, chiquita la letra, donde, bueno, lo que él designa como complejo del prójimo o complejo del semejante, de Nebenmensch, describe la dualidad de la experiencia perceptiva primaria en la cual el otro aporta la noción de lo semejante a través de lo que resuena en el cuerpo propio. Y al mismo tiempo la noción de lo ajeno, la cosa del mundo, das Ding. En ese nivel de la experiencia, lo ajeno se traducirá en lo hostil del objeto y lo semejante en lo que calma la necesidad y la angustia. Esta dualidad de la experiencia con el otro, señala Freud, es la fuente del discernimiento del pensar. Estas dificultades constituyen un eje esencial del trabajo clínico, en una posición que bascula entre la comprensión y la confrontación con lo semejante y lo diferente, que permite cercanías y distancias, estableciendo una ritmicidad entre ambos polos en dirección a una más plena subjetivación de los pacientes.
Por lo tanto, es una búsqueda de conceptualización de un vértice esencial en la clínica que está en el fundamento de la constitución psíquica y la sexuación y en consecuencia de la intersubjetividad. A este vértice podemos designarlo de un modo general como el reconocimiento de las diferencias, y prefiero usar el plural para no perder la idea de multiplicidad de registros que supone. Mi concepción de intersubjetividad se acerca a la desarrollada por Caes, quien sostiene que el sujeto se constituye como sujeto del inconsciente en un espacio común, compartido y diferenciado entre dos o más sujetos. Dice, la cuestión de la intersubjetividad consiste en reconocer y articular dos espacios psíquicos parcialmente heterogéneos, dotados cada uno de lógicas propias. Definición y usos del término diferencia. En nuestra cultura, el término diferencia evoca distintas connotaciones semánticas. Establecer diferencias supone un proceso cognitivo o sensorial para determinar lo igual o lo idéntico frente a lo desigual, lo dispar, lo diverso, el desnivel, la desviación, lo discontinuo, el contraste, el gradiente, el abismo, etc. También se utiliza como lo que resta de una operación matemática y en el plano de la controversia intersubjetiva, por ejemplo, diferencias sociales, ideológicas, de género. Estas referencias semánticas diversas confluyen en la noción genérica de diferencias que subtienden la constitución subjetiva. También aportan matices para la elaboración conceptual en psicoanálisis, ya que en lugar de delimitar y excluir pueden ser coexistentes, tal como plantea Leticia Glosser. Es la diferencia en la intersección de sus múltiples planos y significaciones la que marca el camino de los procesos de subjetivación, aunque el eje central de su elaboración es trabajar la noción de diferencia sexual. En mi recorte del problema, la diferencia sexual forma parte del contexto intersubjetivo que contiene el devenir intrapsíquico individual, donde quiero destacar el proceso de construcción de los andamios de las diferencias que se va armando en forma progresiva desde la parentalidad para dar soporte a los registros de mayor complejidad como son los de la sexuación. Introducir al niño en este universo de las diferencias no es un hecho que ocurre naturalmente en todos sus matices, sino que depende de una larga cadena que se construye desde antes del nacimiento con la inscripción de la diferencia en el vínculo parental, ubicados ambos partners en lugares recíprocos. Este aspecto de condición estructurante para el hijo que surge de la asimetría generacional me lleva a proponer la idea de una función diferenciadora parental. Preferimos esta denominación y no una que haga alusión a la diferenciación, ya que esta evoca, en primer término, la problemática de diferenciación yo-no-yo, que es uno de los procesos fundamentales que ocurren en la estructuración psíquica. Es decir, de algún modo, el momento de diferenciación no-yo o ese proceso, vamos a decir, está previo y es la base, y la función diferenciadora parental digamos, como que contribuye a este proceso, pero va más allá. Me propongo retomar un sentido más genérico referido a la acción de marcar diferencias y permitir así inscripciones de las mismas en el psiquismo y en el vínculo, lo que prepara el camino para el reconocimiento de la alteridad apoyada en la diferenciación yo-no yo. La función diferenciadora, así entendida, se relaciona con la función de corte y con lo simbólico. Son conceptos más de Lacan, pero tiene un sentido más amplio que la función de corte, en el sentido de que va dejando inscripciones preparatorias de efectos de corte. Es decir, que ambas funciones se relacionan, pero mientras la de corte está referida a la prohibición y la ruptura del anhelo de fusión, la función diferenciadora abarca una multiplicidad de versiones de las diferencias que construyen la intersubjetividad. La parentalidad y sus funciones. Considero el concepto de funciones parentales tiene ventajas sobre los conceptos de función materna y paterna, ya que colabora a desligar las categorías masculino-femenino de las de paternidad-maternidad y permite un mayor interjuego de las funciones tradicionalmente atribuidas a lo materno o lo paterno, acompañando el desarrollo de las teorías de género y los cambios socioculturales en cuanto a la diversidad sexual y los nuevos modelos de familia.
Esto se refleja en el trabajo clínico si enfocamos el trabajo de las dificultades de la parentalidad como un conjunto dinámico que abarca la situación de padre y madre en interrelación o bien de sus sustitutos. Otro factor que pone la parentalidad en primera línea es la jerarquización de la cualidad simbólica de las funciones por encima de la adjudicación a las personas que las ejercen, sea cual sea su género, su sexo, o el componente biológico de la afiliación, o el hecho también a veces de la monoparentalidad, ¿no? Cuando es una sola persona la que ejerce función parental. En su vertiente libidinal, la parentalidad es un proceso singular de transformación psíquica que se crea en una pareja o en un sujeto a través de experiencias intrapsíquicas e intersubjetivas que van desde el deseo de hijo, el advenimiento del hijo como un otro diferente y el tránsito del niño de la dependencia absoluta a la independencia. En mi trabajo clínico con niños y el trabajo con padres y parejas, concibo las funciones parentales como la apropiación subjetiva de rasgos que provienen de distintas fuentes. El cuerpo sexuado y erógeno, la historia identificatoria personal, la bisexualidad psíquica, los modelos de género provenientes de la cultura y la herencia familiar y transgeneracional. Tomando la perspectiva de Jessica Benjamin, y la cito, cada objeto de amor corporiza múltiples posibilidades de igualdad y diferencia, de masculinidad y feminidad, y una relación amorosa que puede realizar una multitud de funciones. De este modo, lo parental será encarnado de distintas formas por la figura materna o paterna o sus sucedáneos a través de distintas funciones. Estas son propuestas por la cultura, apoyada en factores de época y biológicos. Por ejemplo, el rol biológico de la mujer durante el embarazo y la lactancia tiene un papel determinante en cuanto a la función materna. La cultura recoge esta pregnancia que se refleja en las teorías. La función materna ha sido caracterizada como aquella que aporta el sostén, la narcisización y la semantización primaria, y la función paterna como portadora de la posibilidad de corte o separación, así como la introducción del orden simbólico en el mundo del infante. Como señala Leticia Glosser, la concepción teórica según la cual se asimilan la función paterna y lo simbólico muestra las trazas de un modelo de sociedad patriarcal, androcéntrica, que aparece en la obra de Freud y luego de Lacan. Se ubica a la madre en el lugar de la naturaleza, reteniendo al hijo, y al padre en el lugar de la cultura, rescatándolo de la madre. Por ello propone hablar de función tercera, independientemente de quién la ejerza, y destacando la posibilidad de función simbólica en la madre. Me interesa contextuar cómo se construye el sujeto del vínculo en sus determinantes inconscientes y en los intercambios corporales tempranos, en una perspectiva que conjuga lo intersubjetivo y lo intrapsíquico y los movimientos histórico-estructurales. Entre intersubjetividad y cuerpo se arma la matriz del psiquismo. El vínculo de los inicios designa la trama que contiene al bebé y a su madre o cuidador primario. Se trata de un vínculo asimétrico, en el cual el adulto es portador de un bagaje propio que en el mejor de los casos ha recorrido procesos de subjetivación que incluyen deseos inconscientes, identificaciones, reconocimiento de la alteridad, de la diferencia sexual y de género. Lo sexual aparece en escena y se impone desde el adulto, como bien lo desarrolló Laplanche. Este orden de diferencias relativas al ámbito narcisista y sexual, con su impronta cultural particular, es vehiculizado en el deseo parental, impregnado de fantasmas inconscientes que introducen en el psiquismo del bebé elementos que pueden ser estructurantes o que se presentan a modo de exceso, donde lo diferente se transforma en un cuerpo extraño, invasivo, que no permitirá su subjetivación, o bien se produce un empobrecimiento de la subjetividad por borramiento de las diferencias. En este tiempo mítico de los orígenes, me interesa destacar los registros corporales y sensoriales que se dan a través del diálogo tónico-emocional, que es un concepto de Julia Guerra, apoyado en las variaciones del tono muscular de la díada y la transmisión de emociones cuerpo a cuerpo que permiten experiencias de contención y transformación de las emociones.
Se alternan momentos de fusión ilusoria, de sintonía corporal, basados en la capacidad para vivenciar lo que vivencia el otro, con discontinuidades y rupturas. Esto dará lugar a ritmos a partir de marcadores de diferencia en los intercambios entre la sintonía y la pérdida, la calma y la excitación, etc. Las diferencias se introducen a partir de pares de opuestos: tensión-distensión, placer-displacer, satisfacción-frustración, presencia-ausencia, etc., que marcan un hiato entre la excitación-tensión, moción pulsional, y la respuesta. Las primeras marcas de las diferencias se dan en el cuerpo y a través de los cuerpos, antes de acceder a procesos de simbolización y a posteriores transcripciones. Siempre quedan restos no simbolizables, pero que permanecen en los fundamentos del psiquismo. Las diferencias introducidas por el otro y la erupción de afectos concomitantes dan lugar a huellas o inscripciones de la experiencia. Se van pues estableciendo marcadores de diferencias entre las necesidades, deseos del bebé y las acciones, deseos del otro, en un interjuego estructurante entre fusión y diferenciación. Es así que la distinción yo-no-yo en el bebé es efecto de estos movimientos pivoteados por las diferencias en un registro corporal del vínculo que devendrán progresivamente psíquicas a partir del efecto transformador de este, el vínculo. Desde la madre, este ir y venir entre ser objeto y sujeto para el niño supone una función simbólica. Esto abre a la intersubjetividad en general. Bueno, lo de Winnicott lo voy a sintetizar un poco. Es un autor por el cual me siento muy bien acompañada, pero bueno, como todos tenemos lecturas de Winnicott, simplemente voy a decir muy brevemente que lo que él propone lo entendemos como 3 tiempos lógicos en la perspectiva que el bebé tiene de los objetos, y que lo podemos trasladar a esta perspectiva de acuerdo. Winnicott propone lo que entendemos como 3 tiempos lógicos en la perspectiva que el bebé tiene de los objetos. Lo podemos trasladar a esta perspectiva de acuerdo al grado de registro subjetivo de las diferencias y la presentación de las diferencias por la madre. Primero hay un tiempo de fusión, donde el ofrecimiento del pecho coincide con la alucinación del bebé. El bebé tiene la ilusión de crear el pecho, es el concepto de objeto subjetivo. Y aquí vemos una semejanza entre la fantasía y la realidad. Después la madre comienza a presentar diferencias con lo esperado y es percibido como oposición a su motilidad natural, o sea, a su agresión. Son las fallas de la madre suficientemente buena que comienza a mostrarse como objeto externo. Y en tercer lugar, el objeto debe sobrevivir a la agresividad para que el niño reconozca su exterioridad y por lo tanto la alteridad. Es el objeto de uso, que es percibido con características propias y desilusiona. Es un objeto encontrado, no creado y por fuera de sus deseos. Y por último está el objeto transicional, que está relacionado con la paradoja de la preservación de la ilusión creativa a pesar del descubrimiento de la realidad. Nos ayuda a pensar el procesamiento de las diferencias ligado al surgimiento de la creatividad. Las construcciones mentales en transición permiten la transacción entre lo interno y lo externo, lo semejante y lo diferente, lo propio y lo ajeno. Por eso el pensamiento omnipotente carece de alteridad. Dice Ogden, sin otro diferenciado, uno es todos y ninguno. En cuanto al proceso de la diferenciación yo-no-yo, me interesa discutir la forma en la que es presentada en muchas teorías psicoanalíticas la idea de una indiferenciación inicial del niño con su madre. Investigaciones realizadas en las últimas décadas por autores como Stern, Bibi Lachman, Treverton, plantean la capacidad del bebé para reconocer al otro como diferente de sí, casi desde el nacimiento. Mi postura es que la diferenciación constituye los dos polos de la tensión intersubjetiva desde el inicio. Para ello, en el encuentro con el primer objeto significativo, el bebé, normalmente equipado, experimenta la semejanza y la diferencia como dos caras necesarias de los procesos de inscripción de las diferencias que se producen en el psiquismo. Ambas son el pivot de los procesos de identificación tempranos. Las identificaciones se apoyan, entre otras cosas, en la inscripción del par semejanza-diferencia, que excede e incluye la diferencia sexual.
La función diferenciadora parental, tal como la propongo, opera desde la madre o el cuidador primario, sustentada en el reconocimiento previo del lugar del otro parental como diferente de sí, además de la necesariedad de la presencia de ese otro, de algún otro, ¿no? Sin embargo, es fundamental la aparición para el niño de un tercer objeto, para redimensionar la diferencia, resignificar de un modo nuevo, en una espiral progresivo de complejidad, el universo de diferencias vivenciado con el objeto primario. Este tercer objeto introduce un tercer lugar en el mundo intersubjetivo y las representaciones internas del bebé. Hablo de tercer objeto y de tercer lugar como una configuración independiente del sexo o del género del objeto, considerando que el reconocimiento de la otredad es condición para ocupar los lugares relativos y diferenciados del deseo edípico. El advenimiento de los hermanos y lo fraterno también es un fenómeno fundamental en cuanto al procesamiento psíquico de las diferencias, de lo tercero y de la alteridad. Queremos destacar entonces el valor de esta función diferenciadora como parte esencial de la parentalidad, que se inicia en el nivel diádico del funcionamiento psíquico, pero puede consolidarse en el nivel triádico del mismo. Como he tratado de mostrar, la incorporación de la noción de diferencias involucra muchas dimensiones de la constitución psíquica y de la vida relacional. Se destaca la importancia que tiene para los procesos de representación, significación y constitución del sistema de la lengua. Permite la posibilidad de ir más allá de la lógica binaria, el logro de un pensamiento complejo y una creciente simbolización. Es consustancial al reconocimiento de la alteridad, la evolución del narcisismo, el establecimiento de las diferencias sexuales y el proceso de adquisición de la identidad de género. Y para terminar, diría síntesis, que me he propuesto articular y ampliar la importancia de la inscripción de las diferencias desde el ángulo de la parentalidad y elevarla al nivel de función para elaborar el polo narcisista de los vínculos en el cual reside el baluarte más difícil de trabajar en la clínica. Como hemos visto, la parentalidad supone asumir en forma conjunta las diferentes funciones en una modalidad dinámica, sin roles fijos, de acuerdo a los diferentes momentos vitales del hijo y de ellos mismos. ¿Quién o quiénes asumen una función y de qué modo la ejercen harán a la singularidad del modelo que construye una familia? De la operatividad o las alteraciones que se producen en la estructura dependerá la necesidad de introducir cambios desde nuestra intervención. La función diferenciadora no depende principalmente de la orientación sexual de quienes la ejercen, sino del reconocimiento de la diferencia por parte de los padres, de que se necesitan dos para dar lugar a un nuevo ser, un pasaje de 2 a 3, todos diferentes entre sí. También se debe reconocer el género del hijo, la existencia de 2 sexos y sus diferentes funciones para la concepción. El universo de las diferencias emerge sobre el trasfondo ilusorio de la fusión sin fisuras, del homogéneo y lo especular que configura el campo narcisista necesario en los inicios de la vida. Este campo se reactualiza una y otra vez en la búsqueda de otro que sienta y piense igual, que me refleje, que sincronice su deseo con el mío, que no altere la ilusión de una armoniosa unidad totalizadora y eludir así el sentimiento de pérdida, carencia y separación. La alteridad es una figura ambigua, desde que aparece a través de un semejante auxiliador que ampara y frustra, marcando una separación. La relación de filiación es en sí misma paradojal, ya que supone una continuidad genética y el legado de una línea de parentesco y produce al mismo tiempo un traumatismo ineludible en el encuentro entre unos padres y un nuevo ser que siempre es sorprendente, solo idéntico a sí mismo. El niño al nacer también introduce una diferencia entre lo que los padres desean, imaginan y lo que el niño es e irá siendo. Del lado del niño, todo es impuesto desde una exterioridad radical, destinado a constituirse en sujeto a través de una cultura y del deseo inconsciente de unos padres, biológicos o no, que no se eligen. El desafío de nuestra práctica es poder ubicarnos en una función diferenciadora
que permita trabajar el sufrimiento producido por las alteridades. Bueno, lo que hemos pensado y lo que a mí me gustó como propuesta es invitar a colegas también de otra generación del laboratorio